Buenas noches, lectores de la oscuridad. Esta noche les traemos el relato completo de El secreto de la iglesia de San Judas Tadeo, una de las historias con más éxito en el canal. Recuerden que sus likes, comentarios y compartidas nos ayudan mucho para seguir con este proyecto. Pero, ahora sí, recuerden que este es un relato largo, por lo que les recomendamos acomodarse en el lugar donde estén, apagar las luces, o mínimo cerrar los ojos, para adentrarse y escuchar esta historia que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. Mi nombre es Paulo, y vine a vivir a la Ciudad de México hace 2 años, cuando mi familia juntó todos sus ahorros para que pudiera estudiar la preparatoria y la universidad aquí. El primer problema que tuve que resolver para iniciar una nueva vida en la ciudad fue encontrar un cuarto donde pudiera quedarme, con un costo de renta accesible y una buena ubicación, pues la preparatoria en la que estudiaba estaba ubicada en la zona centro de la ciudad. Mi búsqueda me llevó por varias zonas, hasta encontrar una excelente oportunidad en un edificio que se encontraba en los alrededores de la estación del Metro Hidalgo. La construcción era bastante vieja, y su diseño me hacía suponer que en sus mejores tiempos había sido algún centro de oficinas o un hotel, aunque la verdad me inclinaba más por la segunda opción, debido a que cada cuarto tenía el espacio justo para una cama y un baño, y porque la periferia era una de las zonas rojas de la ciudad. Pero nada de eso me importó, ya que por el precio era el lugar perfecto para lo que necesitaba, además de que mi nuevo hogar estaba a solo unas cuadras de la iglesia de San Hipólito, la cual es más conocida como la iglesia de San Judas Tadeo, el santo favorito de toda mi familia, así que no podía pedir más. Adaptarme a la vida de la ciudad fue más fácil de lo que pensé, porque la gente de aquí suele ser más amable de lo que se dice en provincia. De hecho, a las 2 semanas de haber entrado a la prepa ya tenía mi grupo de amigos, los cuales han sido las personas más fieles y honestas que he conocido en toda mi vida. Ellos fueron mis guías durante mis primeros meses. Me mostraron los lugares que debía conocer y a los que jamás tenía que acercarme. En una de esas ocasiones en las que salíamos juntos para conocer a fondo la ciudad, me invitaron a la noche de museos, la cual era una iniciativa del gobierno donde un día en específico las personas podían visitar museos o zonas culturales por la noche. En esa ocasión, la visita sería en el Panteón de San Fernando, el cual es famoso por guardar las tumbas de renombrados políticos, gobernantes y personalidades de todo México, lo que me emocionaba bastante, porque me encanta la historia y soy amante del terror, así que jamás podría rechazar una oportunidad para visitar un cementerio por la noche, además de que descubrí que ese famoso panteón estaba a solo unas cuadras de mi casa. Esa noche la disfruté en grande con mis amigos, ya que al ser una fecha especial, había visitas guiadas, exposiciones de arte y un show de danza y música. La visita fue muy amena, aunque para ser honesto, me sentí un poco incómodo en una parte de ella, específicamente cuando tuvimos que caminar sobre la tierra de algunas tumbas, ya que de alguna manera sentí que estábamos irrespetando a los seres que ahí descansaban. Por tal motivo, decidí pedirles disculpas en mi mente, y fue justo en ese momento cuando sentí que algo se movió debajo de mis pies. Fue como un ligero empujón. Al inicio me asusté por la horrible coincidencia, pero después busqué una explicación lógica y supuse que se debía al peso de todas las personas que estábamos caminando sobre el lugar. Después de ello, tuve un ligero miedo en mi estómago durante el resto de la visita. Incluso pensé haber visto sombras con forma de humanos cuando miraba de reojo en las partes más oscuras del panteón, pero supuse que definitivamente me estaba dejando llevar por el momento, así que intenté poner mi atención en otro lugar, platicando con mis amigos y dejando que pasara el tiempo para que terminara lo más pronto el tour. Al terminar la visita guiada, fuimos a comer unos tacos cerca del centro, y al pasar la medianoche, cada quien se fue para su casa. Pese a los sucesos en el panteón, hasta ese momento percibí aquel momento como una noche perfecta, a pesar de que esa visita sería el inicio de una serie de hechos que no quisiera recordar, pero que decidí contar en este relato para que conozcan un poco más de la maldad que acecha la oscuridad de la Ciudad de México. Esa misma noche decidí regresar caminando al edificio en el que vivía,
ya que estaba a unos 20 minutos de distancia, y el metro ya había dejado de dar servicio. Además de que disfrutaba mucho caminar por la noche en la ciudad, pese a que no es nada seguro, sobre todo para las personas de provincia como yo. Al inicio todo iba bien, pero al cruzar el parque de la Alameda, comencé a sentir miedo nuevamente. Era la misma sensación que había tenido en el panteón, y todo comenzó a empeorar cuando recordé una de las leyendas que nos habían contado durante la visita, la cual narraba la historia de un ex magnate de la ciudad, quien había sido enterrado en el lugar tras haber sido asesinado por su amante, y de acuerdo a la leyenda, su alma solía andar por los alrededores del panteón, buscando al culpable de su muerte. A esa altura de la noche, el miedo ya se había apoderado de mí, entre el frío, el relato y esa horrible sensación en mi estómago. Decidí apresurar mis pasos, mirando por todos lados para sentirme seguro. Pero en una de esas ocasiones, en las que miré hacia atrás, alcancé a ver claramente una sombra que caminaba entre los árboles del parque. La vi rápidamente, pero aún la recuerdo claramente al cerrar mis ojos. Era como si trajera un traje y un sombrero. Su color era totalmente negro, y parecía que caminaba muy rápido directamente hacia mí. Yo comencé a correr en cuanto la vi, con el corazón a tope, pidiéndole ayuda a Dios y a la Virgen. Y quizá me ayudaron, porque logré cruzar todas las calles con semáforo en verde, hasta que llegué a la iglesia de San Judas. Ahí me sentí más tranquilo, y mientras retomaba el aliento, aproveché para persignarme, dándole las gracias a San Juditas, por permitirme llegar con bien, ya que solo faltaba una cuadra para llegar a mi casa. Cuando llegué, antes de entrar al edificio, eché un último vistazo hacia atrás para asegurarme que todo estuviera bien, pero lo que vi fue peor de lo que había encontrado minutos antes, ya que vi a una anciana vestida de negro, con un gorro del mismo color, el cual dejaba ver una parte del rostro más infernal que se pueden imaginar. Tenía la piel blanca como la leche, y un par de grandes y tétricos ojos negros. Yo me quedé paralizado por un momento, intentando decidir si aquello era real, pero la mujer levantó su mano derecha, apuntándome con su largo, delgado y arrugado dedo. En ese momento sentí un terror indescriptible en mi estómago, por lo que me di la vuelta y entré rápido al edificio, sin darme cuenta de que el destino me había hecho cruzar con uno de los altos seres de la oscuridad. En cuanto subí a mi cuarto, tuve una horrible sensación de miedo, tristeza y desesperanza. Era uno de esos momentos en los que uno sabe que algo se rompió, que la vida ya no será la misma. Era como si mi alma se intentara comunicar conmigo para avisarme que algo estaba mal, verdaderamente mal. Apenas llegué, encendí todas las luces de la habitación, incluida la del baño, y puse un poco de música para olvidar aquel momento. Pero nada ayudaba. Era como si algo oscuro estuviera siguiéndome en todo momento. Incluso el mínimo ruido en el cuarto o en la periferia del edificio provocaba que saltara de miedo. Mis nervios los tenía a tope. Ya pasaban de las 3 de la mañana y yo seguía igual, pues ni la música, Facebook o YouTube me habían ayudado a cambiar mi estado de ánimo, por lo que me hinqué en un momento de desesperación y comencé a rezar a Dios pidiéndole ayuda. Y entre mis oraciones me acordé de San Judas Tadeo, el santo de los casos difíciles, según mi mamá, por lo que le pedí por aquella situación en particular, rogándole que alejara de mí esa sensación de miedo y esa oscuridad que parecía perseguirme. Cuando terminé, me recosté en mi cama e intenté dormir nuevamente. Por algunos momentos, la sensación de oscuridad desapareció, dando paso a un aroma floral y una cálida luz verde que me fue envolviendo poco a poco, hasta que me quedé completamente dormido. El día siguiente era sábado, y me desperté alrededor de las 10 de la mañana. Por un momento sentí que era una mañana común y corriente, pero en cuanto tomé conciencia, recordé lo que había vivido en la noche anterior, y aquella sensación de miedo y frustración regresó a mí. Pero quizá era algo normal, pues no había pasado tanto tiempo de aquella experiencia, por lo que me bañé rápidamente para salir a desayunar, y de paso visitar el tianguis de juguetes coleccionables que se pone cerca del centro. Y así lo hice. Desayuné y caminé por aquel tianguis, lleno de gente ilusionada por los juguetes de su infancia, lo que me hizo olvidarme de todo por algún momento,
creyendo que era parte de aquella muchedumbre, que no estaba solo. Continué en el tianguis hasta pasadas las 2 de la tarde, cuando un puesto me llamó mucho mi atención. En él había una chica vestida de negro, de esas amantes de la música dark, quien vendía varias muñecas grotescas y muñecos coleccionables de las películas de terror, además de un montoncito que contenía varias piezas que estaban a la venta por 200 pesos cada una. El aspecto del puesto y los artículos despertaron mi curiosidad, por lo que me acerqué y comencé a mover todos los objetos de aquel montón, en donde había piezas de juguetes, cómics, mangas y uno que otro libro, entre los que destacaba uno en especial. Era del tamaño estándar de un libro común, con una portada café que aparentaba ser piel y varias inscripciones en él. Por la naturaleza del lugar pensé que se trataba de algún objeto coleccionable, por lo que empecé a revisar la portada, su contraportada y alguna de las hojas, hasta que la vendedora me dijo: «Ese libro me lo trajo una señora hace un par de semanas. Me dijo que me lo regalaba, aunque al irse me dio 200 pesos por quedarme con él. Me dijo que contenía hechizos y no sé qué tanta cosa. La verdad creo que estaba medio loca, pero me dijo que llegaría solo una persona que lo levantaría y se interesaría en él. Y quizá no me creas, pero hasta que tú llegaste, nadie lo había tomado. Solo un par de personas lo vieron, pero lo alejaron de su vista rápidamente, como si de verdad se tratara de un libro maldito o algo así», me dijo la chica mientras yo seguía revisándolo, esperando ver alguna marca o nombre de una película o un anime, pero no encontré nada. Solo tenía letras que parecían escritas a mano y varias ilustraciones, por lo que estaba perdiendo mi interés en él, hasta que escuché que aquella chica me dijo: «Si quieres, llévatelo, te lo regalo. La verdad es que no creo que nadie se interese en él, y yo ya obtuve una ganancia por tenerlo aquí, así que...». Al escucharla pensé en negarme, pero había algo que me hipnotizaba de aquel libro. Pensaba en sus letras, en leerlo en la oscuridad, en sentir cómo sus letras se impregnaban en mí. Comencé a visualizar tantas cosas extrañas y fascinantes que terminé por tomarle la palabra a la chica, agradeciéndole por el regalo, y ella me contestó: «Al contrario, gracias a ti, gracias. Pensé que esto no terminaría jamás. Gracias por llevártelo de mi vida. Disfruta tu regalo». Esa última frase me pareció extraña, pero así suele ser la gente que vende en ese tianguis, así que no le tomé mayor importancia y regresé a mi cuarto, para terminar ese sábado descansando y, ¿por qué no?, leyendo un poco de lo que había en aquel extraño libro. El resto de la tarde lo dediqué a limpiar un poco el cuarto y a lavar algo de ropa, por lo que pude tomar el texto hasta pasadas las 9 de la noche. Me recosté en mi cama y comencé a leerlo. Al inicio tenía un tipo de advertencia dirigida al vulgo o algo así, donde recomendaba que las personas ajenas a la magia y ocultismo se alejaran de él, pues podría tener grotescas consecuencias. Después, contenía un par de capítulos dedicados a los elementos mágicos, y de la parte media hasta el final tenía símbolos, descripciones de seres oscuros e información sobre lugares malditos. Esa parte era la más interesante, ya que se refería a 3 puntos estratégicos de la Ciudad de México. Uno ubicado en el sur, otro en el norte, y el tercero y más importante en el centro, justo en las zonas aledañas al Parque de la Alameda. La descripción de esa zona contenía una extraña ilustración, donde había un símbolo en forma de estrella que abarcaba varias zonas del centro, incluido el lugar donde ahora se encuentra el edificio en el que vivía. Cuando dejé el libro ya pasaban de las 12 de la noche, y fue hasta ese momento cuando me di cuenta que el tiempo había pasado volando, pues no recordaba nada que no fuera aquel libro y sus horribles ilustraciones. Fue en ese momento cuando comencé a sentir que algo estaba mal, ya que la sensación de miedo, pesadez y pesimismo volvía a hacerse presente, pero esta vez más fuerte. De un momento a otro, comencé a tener terror de aquel libro, cuestionándome e intentando recordar en qué momento lo había comprado, o a quién, y sobre todo, por qué había decidido traerlo a esta casa para leerlo. Con un terror indescriptible lo tomé con un cartón y lo metí en una bolsa, tirándolo en el bote de la basura para deshacerme de él al siguiente día.
Pero creo que eso fue lo peor que pude haber hecho. Segundos después, el cesto de basura comenzó a moverse, como si tuviera algún animal dentro de él. En ese momento no sabía si todo era real, pero el miedo sí lo era, ya que estaba sudando desde los dedos de la mano hasta los pies, temblando de terror, sin saber qué hacer o por qué había llegado hasta esta situación. Con unos terribles mareos y náuseas, tomé aquel bote de basura, metiéndolo en una caja de cartón que tenía a la mano y dejándolo en el pequeño closet de la habitación, pero el ruido no cesaba. Aquello se había convertido en la peor pesadilla de mi vida, por lo que tomé mi sudadera, el dinero que tenía a la mano y las llaves para salir del edificio, suponiendo que cualquier lugar sería mejor que aquel infierno que había liberado. Al salir del edificio todo parecía normal. La gente andaba en la calle, en parejas o en grupitos de amigos. Muchos de ellos se veían felices, y yo no podía entender por qué no podía ser como ellos. ¿Por qué me había tocado aquel terrible destino? Incluso llegué a desear vivir en la calle, ser parte de ella, vivir entre sus luces y sonidos, sin tener que regresar a la pesadillesca realidad que estaba en mi habitación. Así estuve caminando por un par de horas, hasta que el frío y la inseguridad me hicieron regresar a casa. De camino, pasé por segunda vez frente a la iglesia de San Hipólito, o de San Juditas. Me detuve frente a ella, y comencé a hablar con San Judas en mi mente, rogándole porque me ayudara, pidiéndole que me mandara alguna señal para entender qué era lo que me estaba sucediendo. Después de ello, caminé por un costado de la iglesia para tomar el camino a casa, pero una voz comenzó a decir mi nombre. «Paulo, Paulo», decía a manera de susurro. Yo volteé por inercia, pero supuse que le estaban hablando a alguien más. «Te hablo a ti, Paulo», dijo la voz femenina con un volumen ligeramente más fuerte. Busqué alrededor con mi vista y no pude encontrar el origen de aquella voz, pues solo había algunos indigentes que aprovechaban la zona para refugiarse del frío, hasta que una de esas indigentes levantó su mano derecha llamando mi atención. Estaba alejada del pequeño grupo, junto a una pequeña fogata artificial hecha con latas y trozos de cartón y madera. Me acerqué con extrañeza y cautela, porque no sabía quién era esa persona y por qué sabía mi nombre. Me detuve a unos 3 metros de ella, y le pregunté si me hablaba a mí, a lo que respondió. «Claro que te hablo a ti, Paulo. Él me dijo tu nombre, y veo su luz detrás de ti. También me dijo que te advirtiera de la presencia oscura que traes en tu lado izquierdo». Perdón, señora. Creo que se equivocó», le dije un poco nervioso y consternado. «No, mijo, no me equivoqué. Los altos seres de la oscuridad están luchando por lo que ellos creen que es tu alma. Sé que uno de ellos ya se te presentó. Pudo ser uno con forma de niño, el hombre que viste un traje negro, la hermosa y voluptuosa mujer, o la horrible anciana que tiene la piel blanca como la leche». Cuando dijo eso me paralicé por completo. Mis piernas me temblaban y mi corazón latía fuertemente. «Ah, entonces fue ella. Espero no le hayas recibido el libro». Cuando dijo eso, un par de lágrimas salieron de mis ojos. Lo hicieron casi instintivamente. Era como si no fuera yo, sino mi alma la que estuviera llorando. «Ay, mijo, por lo regular ya no habría vuelta atrás, pero su luz está detrás de ti, y él fue el que te trajo conmigo. Tranquilo, siéntate», me dijo mientras acomodaba unos ladrillos cerca de la fogata. Cuando dijo esto último, sequé mis lágrimas y me senté, mirando hacia abajo y quedándome en silencio, cuestionándome nuevamente del por qué estaba viviendo todo esto. ¿Por qué había ido a aquel panteón? ¿Por qué había visto aquellas sombras de a la anciana? ¿Y por qué había llevado el libro a mi casa?
Pero sobre todo, ¿por qué estaba sentado en la madrugada con una indigente que sabía mi nombre y que me ofrecía la calidez, el entendimiento y el amor que nadie me había dado hasta esos momentos? Después, ella continuó: lamentarse y cuestionarse por tus decisiones y tu realidad es una de las maneras en las que ellos se alimentan de ti, Paulo. Ellos te hacen creer que tu vida no está en tus manos, que las cosas que te suceden ocurren al azar, que tienes mala suerte o que estás maldito, pero no es cierto. Las circunstancias las crean ellos y se aprovechan de la naturaleza humana para hacerles creer que la realidad es lo que perciben con sus sentidos. Pero no es así, porque tu vida es tuya, tú la creas y puedes corroborarlo cada vez que conectas con tu interior, me dijo la mujer, mientras tomaba mis dos manos intentando calmarme un poco. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién eres tú? ¿Y quién es la persona a la que te refieres como él?, le pregunté. Ellos son unos entes conocidos como los altos seres de la oscuridad. Están atrapados en esta zona de la ciudad desde una época anterior a la llegada de Hernán Cortés. A lo largo del tiempo, han tenido varias formas y varios nombres, pero ahora se presentan como los seres que te mencioné. En aquel entonces, cuando los españoles se dieron cuenta de su presencia, edificaron esta iglesia en nombre de otro santo, pero no fue suficiente. Por eso vino él a habitar este templo, porque él era el único que podía lidiar con estos seres. Por ese motivo esta iglesia empezó a ser conocida como la iglesia de San Judas Tadeo, pese a que ese no es su nombre oficial. Pero su energía fue tan grande que provocó que de algún u otro modo la bautizaran de esta manera. ¿Entonces él es San Judas Tadeo?, le pregunté. Así es. Su energía es una de las más fuertes y combate a la oscuridad de frente. Suele hacerse presente en los lugares donde la maldad ha tomado mucha ventaja. Por eso la gente lo confunde y cree que él está asociado al mal. Pero no es así. Él está combatiendo directamente a la oscuridad, en la oscuridad. Pero si es muy fuerte, ¿por qué permite que estos seres sigan en los alrededores de esta iglesia?, la cuestioné. Porque él solo la protege. Él pertenece a una dimensión totalmente ajena a la nuestra. Y por leyes que no entendemos los humanos, no puede meterse directamente en nuestros asuntos. Él solo nos guía y nos ilumina con su luz verde. Entonces él no podrá ayudarme, le dije. Él ya te está ayudando en este momento. De lo contrario, ya estarías muerto, me dijo la mujer, mientras continuó. Los altos seres de la oscuridad no son fantasmas comunes, mijo. Ellos son demonios de alto rango. Y una vez que eligen a su víctima, la atormentan hasta absorber toda su energía vital. Pero ellos tienen un punto débil, por así decirlo, ya que por lo regular nadie los enfrenta. Ellos atacan desde la oscuridad a su víctima, escondiéndose y haciendo que la persona sufra por sus mismos miedos, por sus mismos remordimientos y por sus mismas frustraciones. Pero entonces, ¿cómo puedo enfrentarlos?, le pregunté. El plan para librarse de ellos es enfrentarlos de frente, a los cuatro juntos. Esa es la única manera en la que puedes salir con bien de esta situación. Pero se debe seguir un proceso en específico, uno que requiere de mucho pero mucho valor, ya que tendrás que mirar al mal directamente a los ojos. Después de escuchar esas palabras me quedé callado por unos minutos, pero después tomé un poco de valor y le dije: dime cómo hacerlo, por favor, dime cómo hacerlo. Esa noche la mujer me contó el proceso para enfrentar a los 4 demonios con sumo detalle. Regresé a mi casa cerca de las 3 de la mañana, y todo seguía igual. El libro, que estaba en el bote de basura, golpeaba fuertemente el closet, y el ambiente en la habitación era sumamente denso,
Incluso podría jurar que ya se había comenzado a materializar una capa de humo negro en el aire, junto a un olor tan putrefacto que temí que me causara un problema en el edificio, pero aquel ambiente solo estaba presente en mi cuarto, porque los demás inquilinos vivían en sus propias realidades, y mi infierno no afectaba sus vidas en lo más mínimo, pues yo era la víctima, y a mí era a quien iban a atormentar. Todo eso también me lo detalló Sara esa noche, quien me dijo que la llamara así, pero que ese no era su nombre. Para calmar un poco los ruidos, la pesadez del aire y los olores, Sara me aconsejó hacer 3 protecciones que coloqué en la puerta, en la ventana y debajo de mi cama, además de una veladora artesanal que también debía estar encendida, y que yo mismo hice con materiales que fueron un poco difíciles de conseguir. Pero el resultado fue bastante efectivo, ya que los ruidos y la sensación de pesadez que tenía disminuyeron a los niveles necesarios para dejarme vivir. En las 2 semanas siguientes comencé con la preparación previa al enfrentamiento que Sara me recomendó. Primero, encontré la manera de entrar al recinto de San Judas Tadeo en un horario donde no había gente, y una vez ahí, realicé un tipo de meditación especial, donde logré conectar con la energía del santo. Era una energía increíblemente pacífica, con un tono verdoso y sumamente cálida. Junto a esa energía, le pedí ayuda para que me protegiera en mi misión, que me prestara un poco de su luz y que iluminara mi camino hasta lograr enfrentar a estos demonios. Y quizá no me crean, pero él me respondió, aunque no lo hizo con palabras, lo hizo con sentimientos, y su respuesta en verdad me reconfortó. Después proseguí con los pasos más difíciles de la preparación, los cuales eran contactar a los entes conocidos como el niño y la mujer voluptuosa, ya que en la plática con Sara recordé que ya me había encontrado con el señor del traje, en la misma noche que fui de visita al panteón, precisamente en el parque de la Alameda, cuando iba de regreso a casa. El plan era invocar o llamar la atención de los 2 demonios faltantes. Primero, para contactar con el niño, visité un parque ubicado cerca de la avenida México-Tacuba, donde el demonio solía aparecer. Para lograr hacer contacto, tuve que sentarme en una de las bancas del parque entre las 3 y 4 de la mañana. Una vez ahí, debía silbar un tétrico sonsonete para que él decidiera aparecer. Así que me senté y comencé a silbar. Las primeras consecuencias de mi silbido no se hicieron esperar. Primero se presentó un intenso frío en todo el parque. Era un frío totalmente helado, que provocaba una sensación de congelamiento en mis labios, manos y hasta en los huesos. Después, en los arbustos del parque, comenzaron a escucharse varios ruidos, como si muchos animales estuvieran corriendo por todo el lugar. A esa altura de la invocación ya no soportaba el miedo, pues aquellos sonidos me hacían saber que el ente ya estaba ahí, y que estaba totalmente rodeado con esa putrefacta energía. Después, de la nada, comencé a escuchar unos pequeños pasos de mi lado izquierdo. Los pasos eran lentos y ligeros, pero lo suficientemente ruidosos para escucharse a la distancia. Segundos después, la silueta de aquel niño se hizo presente. A lo lejos parecía un niño delgado y de no más de 4 años de edad, y mientras se acercaba alcancé a percibir parte de su vestimenta, la cual estaba conformada por una pequeña camisa blanca con tirantes, un short negro y un par de zapatos negros como los que usan los niños para ir a la escuela. Su rostro era blanco y sus facciones eran bastante apacibles, como las de un niño normal. Incluso, cuando lo tuve a un par de metros de distancia, comencé a dudar de que en realidad se tratara de un demonio o de una aparición, pero todo cambió cuando se puso delante de mí, y con una voz ronca, como la de un anciano enfermo, me dijo: ¿Qué haces aquí? Entonces proseguí a decir una frase que Sara me indicó.
El reloj se detuvo a las 11:12 y quiero invitarte a mi casa, le dije temblando del miedo. No sabes lo que haces, idiota, me dijo con la voz aún más ronca que al inicio, acercando su rostro lo suficientemente cerca del mío para alcanzar a ver sus ojos negros y brillosos, además de unas pequeñas líneas que recorrían todo su rostro. Después, alejó lentamente su rostro, metió sus manos en los bolsillos de su short y se retiró lentamente, de la misma manera en que llegó, pero esta vez lo hizo silbando, con el mismo tono con el que yo lo había invocado. En cuanto se fue, el frío bajó considerablemente y por fin pude respirar hondo y tranquilo, ya que durante su presencia, mi respiración parecía estar atrapada en la parte media de mi esófago y mis dientes estaban sumamente apretados. Además, al intentar moverme para levantarme de la banca, noté que mis pantalones estaban mojados. A esta altura no sabía si tendría el valor para concluir lo que había iniciado, pero solo sabía que debía seguir. La segunda invocación pendiente era con la mujer voluptuosa, como la llamaba Sara. A ella la podía encontrar en 2 lugares distintos. Uno era en las cercanías del Metro Revolución, donde solía pararse por las noches, fingiendo ser una prostituta. Y el segundo era en los andenes de las estaciones cercanas del Metro Cuatro Caminos, en la línea 2 de la Ciudad de México. Yo elegí la segunda opción. Deduje que el encuentro sería menos impactante y horroroso que la primera ocasión, pero estaba completamente equivocado. El encuentro o invocación lo realicé un jueves por la noche, en las horas cercanas al cierre del metro, y debía elegir una de las estaciones indicadas para encontrarme con el ente. Yo lo hice a las 11:30 de la noche en la estación del metro Panteones. Ahí esperé unos 10 minutos en el lugar, caminando de un lado a otro en todo lo largo del andén, tronando los dedos 5 veces seguidas. Y recitando una frase que prefiero no decir, ya que es algo bastante sucio, sexoso y denigrante. 5 minutos después, cuando estaba en uno de los extremos del andén, comencé a escuchar el sonar de unos tacones. Pude escuchar claramente cómo bajaba las escaleras y después cómo pasó a través de los torniquetes. De acuerdo a lo que me había dicho Sara, yo no debía voltear. No debía hacerlo hasta que ella estuviera muy cerca de mí. Así que así lo hice. Escuché cómo se acercaban aquellos tacones. Y a diferencia de mi encuentro con el niño, en esta ocasión sentí mucho, pero mucho calor. Demasiado para la hora y el lugar en el que estábamos. Además de un fuerte aroma a perfume de mujer. Era un olor que a la distancia era bastante dulce y hasta cierto punto sexy, pero mientras se acercaba, se hacía cada vez más fuerte, al grado de comenzar a picar mi nariz. Cuando estuvo lo suficientemente cerca de mí, se detuvo, y yo comencé a girar para hacer contacto. Tal como me lo había indicado Sara, al ver el lente quedé completamente confundido, ya que era demasiado normal, demasiado humana. Era de piel morena clara, de estatura media, ojos grandes y ligeramente claros, labios carnosos y un cuerpo que podía seducir a cualquiera, el cual estaba entallado en un corto vestido negro. Por un par de minutos me quedé completamente mudo, mirándola e intentando convencer a mi mente de que aquello era un demonio y que no debía sentir ningún tipo de atracción por ella o él.
Pero la sensación no duró mucho, ya que un par de minutos después la mujer me sonrió, dejando ver una boca que duplicó su tamaño frente a mí, junto a unos dientes amarillos y puntiagudos, exhalando por su boca un olor a pudredumbre, mucho peor que el que había percibido en el parque con el niño. Después, el ente me dijo: ¿Qué quieres, idiota? Su voz era bastante espectral, y al escucharla sentí que me iba a morir, ya que al escuchar esa breve frase pude sentir cómo podría ser el infierno y pude percibir un nivel de maldad que jamás se habría imaginado. Pero me armé de valor y dije la frase. El reloj se detuvo a las 11:12 y quiero invitarte a mi casa, le dije. El demonio siguió sonriendo por unos instantes y después se acercó a mí sin que pudiera hacer nada, dándome un ligero y asqueroso beso, en el que sentí unos labios secos como la piedra y una lengua puntiaguda y escamosa. Al finalizar, dio un pequeño brinco hacia las vías del metro y se perdió en la oscuridad del túnel, caminando de una manera tosca y masculina, dejando en mi mente la escena más asquerosa y extraña que he visto en toda mi vida. En cuanto se alejó, salí de la estación y vomité varias veces. La náusea me duró toda la noche y solo pude reponerme varias horas después de haber llegado a mi casa. A esa altura ya había realizado el proceso que Sara me había pedido y solo quedaba esperar la fecha y hora indicada para recibir la visita de aquellos 4 demonios. La fecha y hora indicada para el capítulo final de esta horrible experiencia era el 28 de octubre a las 11:12 de la noche. Pero unos días antes de mi cita con el destino, me reuní una vez más con Sara, quien me compartió los últimos detalles del ritual final que debía llevar a cabo para que estos seres me dejaran en paz, indicándome lo que tenía que hacer horas antes y durante el encuentro, además de todos los preparativos que debía realizar para recibir su visita. En esa charla, Sara también me contó un poco más sobre los altos seres de la oscuridad. Me explicó que eran un tipo de demonios que se alimentaban de la fe y del miedo de la gente, y que habían decidido ubicarse en los alrededores de la iglesia de San Judas para engañar a los que ella denominaba como falsos creyentes, es decir, aquellas personas que asisten a los lugares religiosos a pedir favores que van en contra del orden divino, como separar parejas, robar, engañar o sacar algún tipo de ventaja sobre sus semejantes. Estas personas jamás son escuchadas por los seres de la luz, ya que sus deseos son oscuros y egoístas, pero sí reciben una respuesta, y por lo regular son ellos, los altos seres de la oscuridad, los que les responden, simulando ser el santo en cuestión y dándoles lo que les piden, pero después los encierran en un ciclo infinito de sufrimiento, donde convierten la fe en odio, y ese odio se convierte en su alimento. Ese es el motivo por el cual se ha distorsionado la imagen de varios seres de luz, y el motivo por el que muchos de ellos terminan abandonando sus capillas o iglesias. Pero San Judas no. Él se quedó aquí para enfrentarlos de frente, y siempre se hace presente en los lugares donde hay más oscuridad, para apoyar la verdadera fe y ayudar a las personas que se encuentran en situaciones difíciles, para las que parece que no hay salida. Pero su energía no pertenece a este mundo, por ello solo ayuda a quien lo busca con los ojos de la verdad, y yo era una de esas personas. Por eso asistí un día antes del encuentro con los altos seres de la oscuridad, para meditar una última vez e intentar obtener un poco de guía y tranquilidad. En esta meditación me volvió a responder con sentimientos, y con las mismas sensaciones que en la ocasión anterior, pero con la diferencia de que esta vez sí recibí un juego de palabras en mi mente, con una voz dulce y masculina que repetía: yo soy luz, y no te temo. Yo soy luz, y soy un ser libre. Después de eso me sentí más reconfortado, así que fui a casa para prepararme y recibir la tétrica visita.
Lo primero que hice fue pintar algunos símbolos con un gis preparado en cada una de las esquinas de mi departamento, además de colocar una mesa con varios elementos consagrados, como un vaso con agua, una espada y varios objetos más, todo encerrado dentro de un gran círculo de sal. También coloqué 4 cirios acomodados en puntos específicos del departamento, los cuales también estaban preparados de una forma especial, para que fueran mi luz y mi guía en todo este proceso. Yo hice un ayuno total en el día indicado, y me puse ropa ligera con 3 elementos verdes en mi vestimenta, además de 3 pequeños tótems con la imagen de San Juditas, los cuales tenía acomodados en varias partes de mi cuerpo. A las 11 de la noche ya tenía todo listo. Por momentos me hiperventilaba, y me entraban fugaces ataques de pánico, pero después repetía el mantra que me había compartido San Judas en la meditación, y eso era suficiente para volver a mi centro. En los alrededores del departamento se escuchaba una verdadera fiesta, pues el 28 de octubre es la celebración patronal de San Judas Tadeo, por lo que los cohetes, la música y el vaivén de la gente era el sonido que prevalecía en el ambiente. En aquel momento comencé a dudar de todo aquello, pensando que quizá todo había sido producto de mi imaginación, y deseando que nada extraño sucediera, ya que en el edificio también había mucho movimiento, y me parecía imposible que en aquel lugar ocurriera algo fuera de lo normal. Así estuve hasta que dieron las 11:12 en el reloj, cuando de pronto sentí un fuerte silbido en ambos oídos, seguidos de una total oscuridad y un frío insoportable. Todo fue de un momento a otro, y yo no creía lo que estaba sucediendo. Era como si la realidad de hace unos minutos hubiera desaparecido, para dar paso a un ambiente lleno de frío, oscuridad, neblina y un putrefacto olor a flores muertas. La única luz que tenía era la que emanaban los cirios, cuya flama bailaba de un lado a otro, como si varias personas soplaran al mismo tiempo para intentarlos apagar. Mi cuerpo también comenzó a actuar de forma anormal. Los latidos de mi corazón parecían alentarse y mi respiración era profunda y vacía, como si no pudiera inhalar ni exhalar nada de aire. Mi cuerpo también se comenzó a paralizar. Apenas podía mover mi cabeza lentamente, intentando buscar algo con mis ojos, algo que le diera sentido a todo lo que estaba ocurriendo, cuando de pronto alguien llamó a la puerta. Yo estaba totalmente paralizado del miedo. Me quedé mirando a la puerta esperando que alguien entrara, pero apenas pasaron unos segundos cuando escuché una voz en mi lado izquierdo. Bienvenido al infierno, me dijo una horrible voz. Parecía de una anciana, pero también parecía de un hombre. Yo volteé lentamente mi cabeza y ahí estaba. Estaba la anciana que había visto afuera del edificio en el que vivía, a un par de metros de mí, vestida de negro, con la piel totalmente blanca y con una boca que parecía derretirse. Movía su cabeza lentamente de un lado a otro, buscando una manera de acercarse a mí, pero el círculo de sal que puse alrededor de la mesa evitaba que lo lograra. Tu abuela Santi está conmigo, me dijo aquella horrible anciana, buscando mi atención. Yo sentí un miedo horrible en mi estómago, no solo por la asquerosa apariencia de aquel ser, sino porque me preguntaba cómo podía saber el nombre de mi abuela materna, y preguntándome si lo que me decía era real, si ella estaba ahí. Justo en ese momento, uno de los tótems que tenía en mi pie derecho comenzó a vibrar, haciendo que recobrara por un instante la conciencia, y recordando lo que tenía que hacer en ese momento. Así que temblando por el miedo, le dije: Yo soy luz, y no te temo. Yo soy luz, y soy un ser libre. La anciana solamente se quedó en silencio, frunciendo el ceño y mostrándome unos dientes negros que parecían estar conformados por algún tipo de líquido viscoso. Después comenzó a levitar, levantó su mano izquierda y apuntó hacia el closet de mi cuarto. Dirigí lentamente la vista hacia el lugar que ella apuntaba, con la poca fuerza que tenía,
debido a que no podía mover bien mi cuerpo, pero sin perderla de vista a ella, cuando de pronto, de reojo pude ver la silueta negra del señor de traje, el cual ya estaba dentro de mi departamento, parado enfrente del closet. Era sumamente delgado y tenía una estatura mayor a la que recordaba. Tenía la cabeza mirando hacia abajo y comenzó a acercarse hacia mí. Pasaron solo un par de segundos cuando el ente ya se encontraba al filo del círculo de sal. Su rostro era totalmente negro, con unos ojos profundos y una gran boca que abrió justo enfrente de mí, estirándole cada vez más y más y más. Desde la altura de su cara hasta la mitad de su cuello, dejando salir un vapor negro que comenzó a impregnar todo el cuarto. Así llenó todo el lugar con un fétido gas, a excepción del círculo de sal. Este ente no dijo una sola palabra, pero cambió de forma un par de veces frente a mí. En una ocasión, simuló ser un tipo de Cristo negro, vestido con un gran manto y su corona de espinas. Y en otra ocasión, tomó la imagen de San Judas Tadeo, pero cuando lo hizo, comenzó a convulsionarse, quejándose horriblemente. Y retomando de inmediato su asquerosa forma real. Aún no terminaba de asimilar aquella escena, cuando a mi espalda escuché la misma voz del ente que había visto en el metro. Era la mujer voluptuosa. Ella también estaba ahí, y me dijo a mis espaldas: Tú ya estás muerto. Tú ya eres mío. Cuando volteé a ver, me quedé totalmente pasmado, al percatarme de que el ser estaba completamente desnudo, dejando ver un curvilíneo cuerpo de mujer, pero con la piel totalmente podrida, además de un rostro lleno de ira y desesperado por intentar entrar al círculo de sal. Y yo estaba temblando de miedo, como jamás pensé que podía temblar. Mi cuerpo estaba totalmente fuera de sí, cuando de pronto volvió a vibrar el segundo tótem que tenía conmigo, y casi por instinto les dije: Yo soy luz, y no les temo. Yo soy luz, y soy un ser libre. En cuanto terminé la oración, los tres seres comenzaron a bufar de una manera horrible, intentando amedrentarme con sonidos y cambiando su forma de maneras inimaginables. Y fue justo en ese momento cuando se presentó el niño. Él salió debajo de mi cama, arrastrándose en 4 patas, como un animal. Después se puso de pie, y en esta ocasión se mostró como un infernal muñeco de yeso. El niño también caminó rumbo al círculo de sal, con un rostro iracundo, y cambiando su forma y estatura 3 veces. En una de ellas, llegó a medir cerca de 5 centímetros, como un horrible y pesadillesco duende. Cuando llegó al ras del círculo de sal, me dijo: Nosotros somos Él. Él no existe. Él es de nosotros. Cuando terminó de decir la frase, yo estuve a punto de perder la fe, pero justo en ese momento, mis 3 tótems vibraron al unísono, indicándome que era el momento de hacer el movimiento final. Así que tomé todo el valor que me quedaba y les dije clara y fuertemente: Yo soy luz, y no les temo. Yo soy luz, y soy un ser libre. Al momento de decirlo, una luz verde invadió el departamento, y escuché los gritos de dolor de los 4 seres. Fue una increíble escena dantesca, porque al mismo tiempo, la luz verde me llenaba de paz y alegría, pero en el fondo podía ver cómo gritaban y sufrían aquellos putrefactos seres del inframundo. Después, lo único que recuerdo es que la luz y los gritos fueron cada vez más fuertes, hasta que perdí totalmente el conocimiento.
Cuando abrí los ojos, estaba tirado en medio del círculo, y el cuarto era un completo desastre. Las cosas estaban tiradas por doquier. Como pude me levanté, sacudiéndome un poco e intentando recobrar la conciencia, porque todo había parecido tan real, pero también había parecido un sueño, o esa era la sensación que tenía. Seguí levantando las cosas tiradas cuando encontré mi celular, y al ver la hora me percaté que apenas eran las 11:15 del 28 de octubre. Es decir, que habían pasado solamente 3 minutos después de que todo aquello inició. Al terminar la noche, seguí recogiendo todo, y metí los elementos usados en el ritual en una gran bolsa negra, la cual debía enterrar en algún lugar boscoso al día siguiente, de acuerdo a lo que me dijo Sara. La verdad es que no tengo más recuerdos de esa noche. Solo recuerdo que dormí como jamás lo había hecho, pues ni los cohetes, ni la música, ni la gente lograron despertarme del descanso que tuve aquella noche. La noche siguiente fui a la iglesia de San Juditas a ver a Sara, pero no había nada en el lugar donde ella solía dormir, y no había ninguna señal de ella, ni de los indigentes que la acompañaban. Caminé en los alrededores, pero no encontré ninguna pista de su existencia. Y justo cuando me estaba dando por vencido, convenciéndome de que quizá todo había sido un sueño o alguna alucinación mía, vi que en el muro trasero de la iglesia, escondido entre algunos arbustos, estaba escrito el nombre de Sara, con letras pequeñas, como si lo hubieran pintado con un aerosol color verde. Y debajo de su nombre estaban 4 extraños símbolos, encerrados en un tipo de círculo, todo del mismo color. En los días, semanas y meses siguientes, nunca volví a ver a Sara, ni a ninguno de los altos seres de la oscuridad. Mi vida volvió a ser la de un estudiante común. 1 año y medio después, me cambié de aquel departamento. Al salir de la carrera, obtuve un trabajo en Toluca, y actualmente resido ahí, con mi esposa y mis 2 hijos. En la actualidad solemos visitar la iglesia de San Judas Tadeo al menos 3 veces por año. Y la última vez que fuimos, el graffiti aún estaba ahí, casi invisible a los ojos de los demás. Pero para mí, era el recordatorio de todo lo que ocurrió, aunque solamente lo sabía yo, Sara y los altos seres de la oscuridad.